dispusieron de este tiempo para venir y estar en la casa del Señor. Y no hay nada más hermoso que apartar nuestro tiempo para venir y para aprender de la palabra de Dios, y también al mismo tiempo para que podamos tener un tiempo a solas con el Señor, a escuchar su palabra. A lo largo de todos nuestros mensajes hemos estado hablando de diferentes temas que son muy interesantes y al final a nosotros nos ayudan a cómo nosotros debemos de caminar con Cristo Jesús, de cómo debe de ser nuestra relación con Cristo. Pero en esta mañana yo quiero que aprendamos sobre una pregunta que es muy importante. Y quizás usted ha leído el capítulo 6 de Lucas, donde habla de las bienaventuranzas. Pero quiero que pensemos por un momento en esta pregunta que es muy, pero muy importante. ¿De quiénes son los verdaderos bienaventurados? Y no hay nada más importante que darnos cuenta a la luz de la palabra del Señor de quiénes son aquellos que son verdaderamente bienaventurados. Yo espero que al final de este mensaje todos nosotros vayamos para nuestra casa con un corazón muy contento, pero al mismo tiempo dándonos cuenta de que somos bienaventurados. Quiero invitarlos a que leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 22. Y es posible de que usted ha estudiado, ha leído, ha meditado en las bienaventuranzas que Jesús estaba hablando, pero quiero que nos enfoquemos un poco más a profundidad de quiénes son los verdaderos bienaventurados. Sé de que hay algunas muy malas interpretaciones de algunas personas en cuanto a las bienaventuranzas, pero no hay nada mejor que tener la palabra del Señor como nuestra espada o como nuestra última autoridad, o como nuestra autoridad. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que ustedes piensan, sino lo que la palabra del Señor dice. Entonces vemos como en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 22, nos dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambres, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y en el 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y quiero que pensemos por un momento cuando la palabra del Señor o cuando Jesucristo se refería al Hijo del Hombre, se refería él mismo a Jesucristo. Y yo estoy más que seguro que si en esta mañana a nosotros nos pidieran un listado de cuáles son aquellas personas que son dichosas y aquellas personas que son felices en la sociedad, muchos de nosotros escribiríamos un listado muy diferente al que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo nos está mostrando en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Si alguien viene en esta mañana y nos dice: le voy a dar esta hoja y le voy a dar
este lápiz y yo quiero de que usted con sus propias palabras escriba un listado de las personas más dichosas y las personas más felices en la sociedad. Yo estoy más que seguro de que muchos de nosotros escribiríamos una gran lista, y esa lista que nosotros nos tomáramos el tiempo para escribir en este papel, sería una lista muy aparte a la que Jesucristo está mencionando aquí en Lucas. Tal vez a nosotros algunos escribiríamos que las personas más felices en este mundo son aquellas personas que tienen salarios muy altos. ¿Están de acuerdo, verdad? Muchos de nosotros afirmaríamos que las personas más felices son aquellos que tienen empleos que son estables, aquellos que tienen empleos que son permanentes, con sus derechos. Quizás muchos de nosotros escribiríamos que las personas más felices son aquellas personas que viven en colonias privadas y aquellas personas que tienen seguridad privada también. Otros de nosotros escribiríamos de que la persona más feliz es aquella persona que disfruta en grandes restaurantes, comiendo las mejores comidas. Otros de nosotros escribiríamos que las personas más felices son aquellos que no dependen del transporte público, no dependen de un mototaxi, no dependen de un autobús, sino que tienen su propio vehículo. Y otros de nosotros escribiríamos que las personas más felices de este mundo son aquellos que se parecen o que se ven atractivos o que se ven guapos, ¿verdad? Y finalmente algunos de nosotros escribiríamos que una persona feliz es aquella persona que tiene mucho dinero y cuando desea comprar algo no tiene ningún impedimento. Si quiere comprar un carro de último modelo, lo hace porque tiene mucho dinero. Si quiere vestirse a la moda, lo hace porque tiene mucho dinero. Si quiere ponerse los tenis más caros, lo hace porque tiene dinero. Pero ese listado es un listado que está muy lejos de la realidad con la que Jesucristo está hablando en las bienaventuranzas. Pero algo que nosotros debemos de notar y debemos de ser muy cuidadosos es cómo Jesucristo habla muy detalladamente quiénes son aquellos que son bienaventurados. Y dejando a un lado la lista que acabamos de mencionar, vamos a ver que a la luz de la palabra del Señor, muchos de nosotros estamos totalmente equivocados, pensando que las personas más felices son aquellas personas que tienen mucho dinero. Pero por medio de la palabra de Dios, quiero que sepamos quiénes son aquellos que son verdaderamente bienaventurados. En el versículo 20 nosotros encontramos una frase que es muy importante y nos dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en primer lugar, yo quiero que aprendamos en esta mañana de que son bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y vemos cómo Jesús está iniciando esta conversación o enseñando a sus discípulos. Él comenzó a alzar los ojos a sus discípulos, viéndolos fijamente. Quizás muchos de sus discípulos tenían un concepto totalmente diferente a quién era una persona que era bienaventurada. Y Jesús está enseñando, está aclarando quién realmente es aquella persona que es bienaventurada. Él los vio y les dijo: bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de Dios.
Pero quiero que aprendamos en esta mañana quién es aquella persona pobre a la cual Jesucristo se está refiriendo. Cuando nosotros escuchamos la palabra pobre, yo estoy más que seguro que usted pensó que es aquella persona que no tiene dinero, aquella persona que no tiene alimentación en sus casas. Es aquella persona que no tiene muchas oportunidades para poder progresar en esta vida. Pero algo que debemos de dejar bien claro en esta mañana es que cuando Jesús se está refiriendo y Jesús está diciendo que el reino de los cielos es de los pobres, Jesús no está diciendo que es un requisito para que una persona sea salva. Jesús no está diciendo que la pobreza material en la cual muchas personas están viviendo es un requisito para que ellos vayan al cielo. Porque nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podemos encontrar muchos versículos que nos muestran cuál es el verdadero requisito para que nosotros seamos salvos. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar de que solo hay un requisito para que seamos salvos, y es poniendo nuestra fe en Jesucristo, y es poniendo nuestra confianza en Jesús como nuestro único y como nuestro suficiente Salvador. Jesús, cuando Él está diciendo de que el reino de los cielos es de los pobres, Jesús no está afirmando de que todos los ricos serán condenados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son muy ricos y ellos han confiado en Jesucristo como su único y como su suficiente Salvador, y ellos son salvos, porque el requisito para que usted y yo seamos salvos es tener a Jesucristo en el corazón. Entonces, podemos pensar en esta mañana quiénes son los pobres a los que se refiere el Señor Jesús en esas bienaventuranzas. Y como lo dije anteriormente, quizás cuando hemos leído esta parte de la Biblia, muchos de nosotros hemos pensado de que Jesús se está refiriendo a todas aquellas riquezas que son materiales. Pero a la luz de la Biblia nosotros podemos ver que es algo muy aparte a lo que Jesús está enseñando aquí. Pero pensemos por un momento, y quiero que juntos nos vayamos a lo que nos dice el profeta Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y él inicia con preguntas que son muy importantes. Y cuando nosotros pensamos en quién son aquellos pobres y nos aferramos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que aquellos pobres son aquellos que reconocen que no tienen absolutamente nada con qué presentarse delante de Dios para recibir la salvación y al mismo tiempo el perdón de sus pecados. Y de esos pobres es lo que está hablando Jesucristo en su palabra. Y de eso es que Dios quiere enseñarnos hoy. De que aquellos pobres que Jesucristo se está refiriendo son aquellas personas que no tienen absolutamente nada de cómo presentarse delante de Dios para recibir la salvación y también el perdón de sus pecados. Entonces en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, nos está diciendo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión
el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces, finalmente, nosotros podemos encontrar las respuestas de estas preguntas que son muy interesantes. Cuando Él está diciendo, daré mi primogénito por mi rebelión, por mi pecado, finalmente Él está diciendo, no hay nada de lo que yo pueda dar para poder recibir el perdón de mis pecados. No hay nada más de lo que yo pueda hacer para optar para mi salvación, para ser un candidato a ser salvo. Entonces, finalmente, Jehová nos está diciendo, Jehová lo único que pide de nosotros es que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Y son tres cosas o tres datos muy importantes que nosotros como cristianos debemos de darnos cuenta. Lo primero es hacer justicia, amar misericordia, y lo tercero es humillarnos delante del Señor, lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. Así que el pobre no es aquel al que se está refiriendo ahí cuando muchos piensan de que la pobreza es lo que tiene que ver con lo material, sino con tener un corazón humilde, un corazón amando misericordia, un corazón haciendo justicia, un corazón sabiendo de que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que únicamente necesitamos poner nuestra confianza en Jesucristo como el autor de nuestra salvación. Entonces, aquel pobre al que se está refiriendo Jesucristo, que es el reino de los cielos, son todos aquellos que entienden que no pueden comprar el favor de Dios, no pueden comprar el favor de Dios, y que no hay nada de lo que ellos pueden hacer, y que no hay nada de lo que nosotros podemos hacer para poder ser salvos. Si no, pensemos por un momento en lo que Marcos capítulo 8, versículo 37 nos está diciendo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire qué pregunta esta tan más interesante. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna recompensa, no hay nada material en lo que nosotros podamos aferrarnos y podamos decir, con esto material yo puedo adquirir mi salvación. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer para recuperar nuestra alma del infierno, únicamente confiando en Jesucristo como nuestro único y como nuestro Salvador de nuestras vidas. Pero aquellos pobres también que Jesucristo se está refiriendo son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, son aquellos que buscan misericordia, son aquellos que buscan la gracia de Dios. Son aquellos que saben que no pueden salvarse a sí mismos. En Lucas capítulo 18, versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, porque yo soy un pecador. No hay nada más de lo que nosotros podamos hacer más que reconocer que somos pecadores si queremos ser salvos. Y muchos de nosotros conocemos esa parte de la Biblia cuando Jesús está hablando de un fariseo y de un publicano, y cuando este fariseo está diciendo, yo no soy como los demás, yo estoy ayunando 2 veces a la semana, yo estoy diezmando de todo lo que yo gano, y yo ni siquiera soy como este publicano. Pero este publicano, él
comenzó a orar. Y algo que él ni siquiera quería hacer era ver al cielo. Él estaba reconociendo que era un pecador, diciendo: sé propicio de mí, porque yo soy un pecador. Entonces debemos de saber de que cuando Jesucristo se está refiriendo y Él está diciendo de que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, no se está refiriendo a la pobreza material, sino a aquel corazón humilde, aquel corazón humillado delante del Señor, que usted y yo lo deberíamos de tener, poniendo nuestra confianza en el Señor y sabiendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino únicamente creyendo que el único camino para poder llegar al Padre es Jesucristo. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo segundo que quiero que aprendamos en esta mañana es cuando en Lucas capítulo 6, versículo 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y Jesucristo también está diciendo aquí de otros tipos de personas que son bienaventurados. Y Él está diciendo: bienaventurados son los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Y quiero que pensemos por un momento que aquellas personas que Jesucristo se está refiriendo aquí, de aquellas personas que tienen hambre, son aquellas personas que reconocen la necesidad de Dios. No está hablando de una hambre literal, no está hablando de una hambre física, sino se está refiriendo a aquellas personas que tienen una necesidad de conocer a Dios, que tienen una necesidad de admitir que en su matrimonio necesitan de Dios, necesitan de la ayuda de Dios. Reconocen que en su vida personal necesitan de Dios. Reconocen que en su familia necesitan de Dios. Son aquellos que aceptan que en su enfermedad o en sus problemas necesitan de Dios. Son aquellos que saben que en cualquier necesidad económica necesitan de Dios. Son aquellos que saben que en tiempos de abundancia, son aquellos que saben que en tiempos de tranquilidad, son aquellos que saben que en tiempos de prosperidad, saben que necesitan de Dios. Entonces, Jesucristo aquí está diciendo que bienaventurados son aquellos que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Y vemos que a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos ver de que hay muchas personas que a lo largo de muchos años, ellos han rechazado al Señor Jesucristo. Y lastimosamente en este mundo nosotros podemos encontrar a muchas personas que tienen diferentes tipos de necesidades, pero que ellos rechazan al Señor Jesucristo. Aunque tengan grandes necesidades, no les importa quién realmente es Jesús, y lo hacen de un lado. Porque ellos, en su manera de pensar o en su manera de ver las cosas, ellos creen de que pueden encontrar algo mejor con lo que ellos pueden saciar su necesidad. Porque muchos de ellos están pensando de que ellos pueden saciar su necesidad por medio del dinero. Muchos de ellos pueden o piensan de que pueden saciar su necesidad por medio de los bienes materiales. Muchos de ellos piensan que por un empleo, por tener grandes negocios, por tener diversión, por tener placeres, por ser reconocidos, por ser grandes políticos. Y podemos encontrar una gran lista de que muchas personas
rechazan al Señor Jesucristo porque ellos creen de que hay otra manera de poder suplir la necesidad que ellos tienen. Pero no se están dando cuenta de que el único que puede saciar la necesidad del hombre es Jesucristo. No hay nadie más que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Si no, yo quiero que pensemos por un momento en esta reflexión. Habían dos hombres que estaban muy hambrientos y juntos estaban caminando en el desierto, en direcciones totalmente diferentes. Pero llegó la casualidad. Un día ellos se encontraron. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cuando el uno y el otro se vieron, el uno pensó que el otro le iba a saciar la necesidad de hambre que andaba. Y el otro pensó lo mismo. Pero uno de ellos, lo único que le pudo ofrecer fue una corbata. Y este hombre dijo: ¿yo para qué necesito una corbata? Y él desechó la corbata y comenzó caminando hambriento y hambriento. ¿Y saben qué pasó? Al siguiente día se encontró con un restaurante donde había mucha, pero mucha comida. Y el mesero le dijo: aquí la comida es totalmente gratis, pero hay un requisito para que las personas entren. No es el dinero, no es nada más que venir con corbata. Ahora pueden pensar cómo este hombre desperdició la oportunidad de poder comer en ese restaurante, pero él desechó la corbata. Y algo que debemos de reconocer es que muchos buscan ser saciados en el placer, en el dinero, en la posición, y no quieren recibir a Jesucristo como su único y como su suficiente Salvador. Y ellos no se dan cuenta que lo único que necesitan es tener a Jesucristo en su corazón. Y es por eso que la Biblia dice que bienaventurados son aquellos que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Entonces no se está refiriendo a una hambre física, sino de una hambre de conocer quién realmente es Dios, de entablar una relación con Él todos los días. Y en el versículo 6, versículo 21 de Lucas, que es lo otro que quiero que aprendamos, es que nos dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces Jesucristo está diciendo que bienaventurados son aquellos que lloran, porque ellos finalmente reirán. Y seguramente en esta mañana, cuando nosotros escuchamos esa frase que dice que son bienaventurados los que lloran porque ellos reirán, seguramente nosotros nos podemos preguntar: ¿quién puede ser dichoso por llorar? ¿Quién puede ser dichoso por ponerse a llorar? Como estamos viviendo en la sociedad, muchos de nosotros tenemos miedo de que alguien nos mire llorar, porque nos van a ver como las personas más débiles. Nos van a ver como las personas más débiles. Pero aquí, cuando Jesucristo se está refiriendo a que bienaventurados son aquellos que lloran, no se está refiriendo a aquellas personas que están llorando literalmente por alguna situación que han pasado, sino se está refiriendo a aquellas personas que lloran a causa de su pecado, que tienen dolor cuando le han fallado al Señor,
que tienen dolor cuando han ofendido a Dios, que tienen dolor cuando han fallado a su palabra. Y la palabra del Señor dice, estos son los que serán consolados y finalmente son los que van a sonreír. Porque muchas veces nosotros encontramos muchas personas que pecan todos los días y cometen el mismo pecado, pero no quieren reconocer su pecado y lo continúan haciendo. Pero también a lo largo de la Biblia, o muchas veces nosotros podemos encontrar de que hubieron muchos hombres que fallaron en la palabra del Señor, pero regresaron con un corazón humillado delante del Señor. El ejemplo de David. David, aunque tuvo consecuencias por su pecado, pero sí fue perdonado y fue salvo. Entonces, podemos ver en la palabra del Señor que hay personas también en este mundo que en lugar de llorar por sus pecados, se jactan de ellos y se burlan de la justicia de Dios. Yo estaba el otro día ahí en la esquina de un negocio y estaba viendo cómo dos muchachos estaban teniendo una conversación y ellos estaban diciendo cuántas mujeres ellos habían tenido. Y el uno al otro le preguntó y le dijo el otro, yo he tenido como 10. Y el otro le dijo, yo perdí la cuenta. Ahora ve, ellos estaban jactándose de su pecado, pero sin darse cuenta, ellos estaban burlando de la justicia de Dios. Quiero que nos vayamos a Salmos capítulo 73, versículo 8 al 9. Salmos capítulo 73, versículo 8 al 9. La Biblia dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y vemos cómo en Salmos la Biblia nos está diciendo de que muchos se mofan o muchos se jactan y hablan con altanería de su pecado. Como estaban esos dos muchachos diciendo, yo he tenido muchas mujeres, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Pero vemos que en la palabra del Señor nos dice que pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Para otros el pecado es una diversión y se deleitan de él. En Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión para aquella persona que es insensata, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y la sabiduría viene únicamente del Señor. ¿Y cómo nosotros vamos a adquirir sabiduría? Teniendo temor a Jehová, porque es el principio de la sabiduría. Entonces muchos se deleitan en la diversión, en los placeres de este mundo, pero la palabra del Señor los llama como insensatos. Pero todos ellos, los que se deleitan en el pecado, los que se jactan de la maldad, se están burlando de Dios. Y al final, aunque ellos estén riéndose por un momento, temporalmente, al final no reirán, sino que llorarán en condenación eterna. Llorarán en condenación eterna. En Mateo 13, 41 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora ve que finalmente para todo aquel perverso, para todo aquel malvado, para todo aquel insensato, para todo aquel injusto, para todo aquel que no quiso
entregar el corazón a Cristo y está pensando en la diversión de este mundo, finalmente dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. No reirá, finalmente estará en condenación eterna. Pero aquellos que lloran por sus pecados nunca serán rechazados por el Señor. Más bien serán perdonados y experimentarán el gozo y la paz que viene únicamente del Señor. Experimentarán el gozo del Señor, experimentarán la gracia del Señor. En Salmo 51, 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Finalmente, si usted ve ahí en la Biblia, aparece un signo de admiración y nos dice: no lo despreciarás tú, oh Dios. Y es interesante como aquí en Salmos la Biblia nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, aquel espíritu que usted y yo podemos poner quebrantado cuando nosotros hemos cometido un pecado. Al corazón contrito y humillado, el Señor dice que no lo desprecia, sino que más bien Él lo perdona y lo recibe como bienaventurado. Y lo último que quiero que aprendamos en esta mañana es que son bienaventurados los que son vituperados y desechados por causa del reino de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 22 nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados los cristianos que sin tener burlas, sin tener temor a que se burlen de ellos, o sin tener temor a que los menosprecien, sin tener temor a que los pasen de desapercibidos en algunas cosas que hacen en el ministerio, bienaventurados son aquellos que sin tener temor a estas cosas ponen su frente en alto y siempre se están dando a conocer como verdaderos hijos de Dios en medio de este mundo lleno de maldad. Bienaventurados somos, hermanos, cuando por la causa de Cristo os vituperen, cuando por la causa de Cristo hablen mal de nosotros, cuando por la causa de Cristo nosotros hagamos muchas cosas, y aunque la gente muchas veces piense y diga que no tiene sentido lo que estamos haciendo, aunque la gente muchas veces no mire con valor lo que estamos haciendo, pero somos bienaventurados cuando por la causa del Hijo del Hombre hacemos estas cosas y estamos representándolo a Él dignamente en esta tierra, en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de rencor, en este mundo lleno de dolor. Somos bienaventurados cuando por la causa del Hijo del Hombre nosotros representamos a Cristo dignamente. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Bienaventurados los que son vituperados, los que son menospreciados por no vivir como este mundo, sino por haber decidido vivir para el Señor. Bienaventurados son aquellos que se atreven a ser la sal de la tierra en lugar de ser el azúcar para el mundo. Es decir, ser agradable para todos los que eligen ser luz y no seguir las tinieblas. Finalmente, hermanos, quiero que terminemos leyendo lo que nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal
se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que en esta mañana, queridos hermanos, el Señor nos ha hablado claro a través de su palabra y nos ha dicho quiénes son los bienaventurados. Así que yo quiero que pensemos por un momento y que nos hagamos una autoevaluación, que nos hagamos un examen. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Estamos siendo bienaventurados o estamos viviendo nuestra vida a nuestra propia manera? Aunque muchas veces nosotros tenemos grandes luchas, pero debemos de reconocer que si nos presentamos ante Dios con un corazón humillado delante de Él, la Biblia nos dice que Él es capaz para poder perdonarnos. Así que yo quiero que en esta mañana nos pongamos sobre nuestros pies y le oremos al Señor y le digamos: Señor, si en algo te he fallado, yo estoy aquí delante de tu presencia. Señor, yo sé que soy un pecador, pero reconozco que es únicamente a través de ti que yo puedo ser bienaventurado y que no hay nada de lo que yo pueda hacer para poder ser salvo, sino únicamente depositando nuestra confianza en usted y reconociendo de que la fuente de nuestra salvación está basada en Jesucristo. Señor, si hay alguno de mis hermanos que en este momento no se encuentra bien de su salud, yo te pido de que tú obres conforme a tu voluntad. Si hay alguno de mis hermanos que está en pecado, yo te pido, Señor, de que tú, Señor, lo hagas reflexionar y que tú lo hagas entender a través del Espíritu Santo de que necesita humillarse delante de usted para que pueda arrepentirse de sus pecados y pueda ser perdonado por ti. Señor, yo te pido en esta mañana por cada uno de mis hermanos que vino con un corazón contento y dispuesto para aprender de tu palabra. Pero yo te pido, Señor, de que esa palabra que hemos estado aprendiendo haya llegado a lo más profundo del corazón de ellos y que puedan entender de que únicamente a través de tu palabra podemos ser transformados. Señor, guárdanos hasta nuestras casas y ayúdanos a entender de que únicamente a través de ti nosotros podemos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Con los jóvenes tenemos reunión hoy a las 4 de la tarde.